Hola, buenos días. Soy Rocío, profesora del área de educación de Máster D. Bienvenidos a todos. En la clase de hoy vamos a tratar un tema que por lo general os suele causar bastantes dudas. Son los números combinatorios, el triángulo de Tartaglia y una aplicación de este que es conocida como binomio de Newton. Espero que tras la clase de hoy todas las dudas queden resueltas y si no es así, sabéis que nos podéis enviar a través de la mensajería del campus virtual cualquier consulta que tengáis. Vamos a empezar. Primero de todo, definir qué es un número combinatorio. Pues bien, os pongo aquí que un número combinatorio que se expresa m sobre n es el número de subconjuntos de n elementos que se pueden hacer entre un conjunto de m elementos. ¿Vale? Dicho así, igual nos suena un poco raro, vamos a verlo con un ejemplo que seguro que queda mucho más claro. Imaginemos que tenemos un conjunto formado por 5 elementos. ¿Vale? Pues estos 5 elementos es en lo que la definición hemos llamado m. Y queremos saber cuántos subconjuntos formados por 3 elementos podemos hacer. Pues en nuestro caso, la n sería igual a 3. ¿Vale? Queremos hacer distintos subconjuntos. Pues uno podría ser este. Vamos a marcarlo con otro color. Podríamos coger también otro subconjunto que fueran de estos 3 elementos, así hasta diverso número de subconjuntos. Pues ese número de subconjuntos es lo que hemos denominado número combinatorio. ¿Vale? Una vez tenemos la definición clara, pasaríamos a ver cómo se representa. ¿Vale? De forma general, se representa con una C mayúscula, una M, que hemos dicho que era el número de elementos que tiene el conjunto, una comita y después n, que hemos dicho que era el número de subconjuntos que podemos hacer. Otra forma de representarlo sería, como hemos dicho al principio, m sobre n y entre paréntesis. En el caso que hemos visto como ejemplo, ¿vale? Tendríamos que sería c 5,3 o otra forma de representarlo sería 5 sobre 3. Esto sería la representación del número combinatorio. ¿Vale? ¿Cómo lo calculamos? Una vez sabemos su representación, pues a través de la fórmula que veis aquí, ¿vale? Donde ve una m, que sería la m de aquí, y un signo de exclamación. Y en el denominador, una n con signo de exclamación que multiplica a m menos n y el mismo signo de exclamación. Probablemente para muchos sea la primera vez que veis este símbolo de exclamación. ¿Qué nos representa? Pues esta exclamación es lo que se conoce como factorial. ¿Vale? Y el factorial de un número, ¿vale? Solo se calcula cuando ese número es mayor o igual a 1. ¿Vale? Y se define como el producto de todos los números naturales no nulos menores o iguales a dicho número. Vamos a verlo con un ejemplo. Vale, si queremos calcular el factorial de 5, sería el producto de ese número por todos los números inferiores hasta llegar a 1. Pues en este caso sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Otro ejemplo, si tuviéramos que calcular el factorial de 3, esto sería igual a 3 por 2 y por 1. Y así para cualquier número, siempre que sea mayor o igual a 1. ¿De acuerdo? Pues una vez tenemos y conocemos cuál es la definición de número combinatorio y cómo calculamos los números combinatorios, pasamos a ver, en el caso que hemos dicho de 5 sobre 3, y aplicando la formulita, cómo llegaríamos al valor del número de subconjuntos que podemos hacer con un conjunto de 5 elementos y con subconjuntos de 3 elementos. ¿Vale? Pues aquí podríamos incluso poner
la otra representación que hemos dicho que tenía, que era 5,3 con una C. Y en el numerador pondríamos 5 factorial. En el denominador pondríamos 3 factorial que multiplica a 5 menos 3 factorial. Seguimos el proceso y sería en el numerador igual 5 factorial, en el denominador el 3 factorial y 5 menos 3 serían 2, pues 2 factorial. Y ahora desarrollamos por la definición de número factorial, hemos dicho que cuando es 5 factorial sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. En el denominador tenemos 3 factorial, que eso es 3 por 2 y por 1. Y el 2 factorial es 2 por 1. Una vez que tenemos desarrollado ya se trataría de operar. En este caso son productos tanto en el numerador como en el denominador. Pues se puede simplificar. ¿Vale? En el numerador tenemos un 2, que se nos iría, por ejemplo, con este 2. Aquí tenemos un 3, que se nos iría con este 3. Aquí tenemos un 4, que es 2 por 2. Pues por lo tanto, un 2 de este también se nos va con un 2 del denominador. Por lo tanto, nos quedaría 5 por 2, 10, que sería el resultado. Fácil, ¿verdad? Calcularlo. Pues ahora, visto cómo calculábamos números combinatorios, pasamos a detallar una serie de propiedades que tienen estos números combinatorios. ¿Vale? Las más importantes las tenéis escritas aquí, en vuestra pantalla, ¿vale? Y el conjunto de las distintas propiedades lo que nos llevará es a establecer lo que se conoce como triángulo de Tartaglia. ¿Vale? Importante conocer las propiedades. Por ejemplo, en esta que veis, en la número 1, te dice que para cualquier número natural n, ¿vale? Se cumple que n sobre 0 será igual a n sobre n y eso será igual a 1. ¿Vale? Aquí hemos puesto todos los ejemplos de forma general, con letras, pero esas letras pueden tomar un valor. Por ejemplo, lo que hemos dicho, si tenemos 1 sobre 0, esto sabemos que siempre va a ser igual a 1. Si tenemos, por ejemplo, 5 sobre 5, esto sabemos que también siempre va a ser igual a 1. ¿Vale? A través de esta propiedad que tenemos aquí. ¿Vale? Después veis que hay otras propiedades que es importante conocer, porque lo que os digo, aplicando estas propiedades llegamos a la deducción de cómo se forma el triángulo de Tartaglia, que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Esto sería lo que es el triángulo de Tartaglia, que es un triángulo formado por números distribuidos en filas y en columnas. Vamos a empezar fijándonos en la representación del triángulo de Tartaglia a través de números combinatorios. Diremos que esta primera es la línea de grado 0. Esta segunda es la línea de grado 1. Vamos a ponerlo aquí. 0, 1. La siguiente sería la línea de grado 2. La siguiente de grado 3. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se forma este triángulo? En la línea de grado 0, la primera de las filas del número combinatorio será el mismo número que el grado de la línea. ¿Ves? Si os fijáis, la primera aquí es 0 porque es la línea de grado 0. En la segunda es la línea de grado 1, por lo tanto la primera fila estará formada por unos. Y la segunda fila será el número hasta llegar al que sea igual que el numerador. ¿Vale? Por ejemplo, partiendo de 0 hasta llegar al que sea igual que el numerador. En este caso es 0, pues el denominador 0 solo. En la segunda línea, en la de grado 1, los numeradores unos. Y los que tenemos en la parte de abajo sería primero 0 y después 1. En la línea de grado 2, la primera fila todo 2 es. Y la segunda desde 0 hasta 2. En la línea de grado 3, la primera fila todo 3 es. Y la segunda línea sería de 0 hasta 3. Y así sucesivamente. Esto es el triángulo de Tartaglia expresada en forma de número combinatorio. Podríamos aplicar para cada uno de los casos la fórmula que hemos visto antes y llegaríamos a lo que es la otra forma de representar el triángulo de Tartaglia,
que es con los resultados de esos números combinatorios. ¿Vale? Que lo podemos decir, resolver o aplicando la fórmula o teniendo claro estas tres características que os pongo arriba. ¿Vale? Que para formar el triángulo de Tartaglia, el primer y el último valor de cada una de las filas es 1. ¿Ves? 1, 1, 1, el primero y el último siempre será un 1. ¿Vale? Os podéis ver aquí. Eso como primera norma. Después, los números interiores de cada fila se pueden calcular sumando los números que se encuentran sobre ellos. Por ejemplo, este 2, ¿de dónde sale? Pues de sumar 1 más 1 y nos da 2. Este 3, ¿de dónde sale? Pues de sumar 1 más 2 y nos da 3. Este 3, ¿de dónde sale? Pues de sumar 2 más 1 y nos da 3. Este 4, ¿de dónde sale? Pues de sumar 1 más 3. Este 6, de sumar 3 más 3. Este 4, pues de sumar 1 más 3. Y así sucesivamente. Y después tener en cuenta que los valores de las filas se distribuyen de forma simétrica. Si trazamos una línea recta y doblamos el triángulo, coincide, se doblan y tienen el mismo valor a un lado del eje central que al otro. ¿Vale? Pues con estas tres características distribuimos el triángulo de Tartaglia, ya bien expresado en forma de números combinatorios o en forma del resultado de esos números combinatorios. ¿Para qué nos sirve el conocer el triángulo de Tartaglia? Pues tiene una aplicación, que es lo que se conoce como binomio de Newton. ¿Qué nos permite calcular el binomio de Newton? Pues nos permite calcular potencias naturales de un binomio. De forma general, pues algo de la forma que fuera a más b elevado a n. De forma más particular, pues el ejemplo que veis aquí, que nos dijeran que calculáramos x más 3 elevado al cubo. ¿Vale? Pues para calcularlo aplicamos el triángulo de Tartaglia y nos permite llegar al resultado de forma fácil. Vamos a fijarnos primero en la fórmula general. ¿Vale? Nos dan un binomio elevado a una potencia n. ¿Vale? Pues iríamos al triángulo de Tartaglia que hemos visto aquí y nos iríamos a la línea, ¿vale?, del mismo grado del binomio. Por ejemplo, si estamos aquí en el x más 1 elevado a 3, eso es un binomio de grado 3, pues nos iríamos a la línea de grado 3, que es esta de aquí, en este caso, y esta de aquí, en este caso. ¿Vale? ¿Y con eso qué conseguimos? Pues son los factores que vemos aquí, los primeros, ¿vale?, que para cada uno de los binomios será algo distinto. Y después, para cada uno de estos factores se les multiplicará primero por el primer miembro del binomio elevado al grado del binomio. ¿Vale? Y en los siguientes factores iremos disminuyendo un grado el exponente. Si este era n, este será n menos 1, en el siguiente factor será n menos 2, y así hasta llegar a elevado a 0, a grado 0. ¿Vale? Y con el otro monomio b pasa al revés. Empezamos multiplicando por el grado 0 y iremos aumentando el exponente de la potencia en un grado. Pues el siguiente será b elevado a 1, el siguiente será b elevado a 2, así hasta llegar al último, que será b elevado a n, que era el grado del binomio del que partíamos. ¿Vale? Así un poco lioso, visto de forma general, pero ya veréis que el caso concreto que tenemos aquí queda muchísimo más claro. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo. Tenemos x más 1 elevado al cubo. Hemos dicho que el primero de los factores será la línea del triángulo de Tartaglia. En este caso, ¿veis? Era 3 sobre 0, 3 sobre 1, y 3 sobre 2, y 3 sobre 3. ¿Vale? Pues los ponemos como primeros factores aquí. Después, empezaríamos con el x. ¿Vale? Empezamos con x elevado a 3, porque era el grado
del binomio y después en el siguiente factor ya estará elevado a 2, en el siguiente elevado a 1 y en el último elevado a 0. Y con el 1 pasa al revés, empezaríamos con el 1 elevado a 0 e iríamos aumentando el grado, 1 elevado a 1, 1 elevado a 2 y 1 elevado a 3. Primer paso realizado. Ahora, podríamos hacer dos cosas. Para calcular cada uno de estos números combinatorios, aplicar la fórmula, pero si hemos visto y tenemos presente la relación del triángulo de Tartaglia, sabemos que los coeficientes serían 1, 3, 3 y 1. Pues vamos a ponerlos aquí. 1, 3, 3 y 1. Ya tenemos la solución sin tener que aplicar la fórmula. ¿Vale? Y el resto sería cuestión de operar. Cuando tenemos x al cubo, que nos queda igual. Cualquier número elevado a 0, esto sabemos que es igual a 1. ¿Vale? Pues ya quedaría x al cubo. Después tendríamos x al cuadrado por 1. ¿Vale? X al cuadrado por 1. Aquí tendríamos x1 y 1 al cuadrado. ¿Vale? En este caso, esto es 1 también. ¿Vale? Y esto también es igual a 1. Y aquí que tenemos y al cubo también es igual a 1. Y aquí tenemos un x elevado a 0, que hemos dicho que cualquier número elevado a 0 es igual a 1. ¿Vale? Pues sustituimos los valores y llegamos a que la solución de ese binomio es x al cubo más 3x al cuadrado más 3x más 1. ¿Vale? ¿Fácil? ¿Sí? Pues ahora es el momento que comprobéis si lo habéis entendido. Yo os propongo que realicéis el siguiente binomio aplicando el binomio de Newton. Sería 2x más 5 elevado a 6. Si queréis saber la solución, podéis consultar en la página de Facebook que tenemos desde MasterD. Y allí tendréis la solución para que comprobéis que si habéis realizado o no correctamente la aplicación del binomio de Newton. Pues bien, hasta aquí la explicación que os quería proponer. Espero que os haya quedado mucho más claro el complejo mundo de los números combinatorios, triángulo de Tartaglia y su aplicación en el binomio de Newton. Nos vemos pronto. Gracias por participar.